Las y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones tenemos vías legales para protegernos de malos proveedores. La ley en la materia nos permite acceder a servicios modernos y eficientes con una amplia posibilidad de elegir a quien nos brinde un mejor producto, un mejor precio y más beneficios. Hoy hablaremos sobre el derecho a la portabilidad y todo lo que tiene que ver con esta nueva cultura del consumidor. Soy Verónica González, comenzamos. Pero la reforma trajo numerosos avances en materia de las audiencias, por ejemplo, publicidad engañosa, que es un tema muy importante, ¿no? Que no te den una información que te haga caer en engaño o que te represente de manera equivocada una realidad determinada. Por ejemplo, los infocomerciales, que en realidad parecía que era información cuando en realidad era publicidad. Voy yo manejando y pues nunca me prendieron torretas o luces o algo, no. Por su altavoz me dijeron que me orillara. Y yo me orillé, como yo sé que no tengo ningún problema ni nada. Se acerca el oficial y me pide mis documentos. También la información que les damos a un banco, que la información que les damos a cualquier empresa con la que entramos en relación nosotros, esa información es muy posible que entre en un mercado negro de datos. Tú te incluyes o nos llamas por teléfono si quieres aparecer en este registro para no ser molestado con publicidad. A este registro lo llamamos REUS, Registro de Usuarios. Cuando una persona se ve involucrada en un proceso penal, la ley garantiza que seremos tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en este trance es mejor contar con un buen abogado. Veamos la historia de Josué Cruz, quien fue acusado por el delito de tráfico de indocumentados en el estado de Puebla. Venía yo en la supercarretera Oaxaca, en un lugar que se llama Miahuatlán. Ahí está despoblado, no hay nada, es la pura carretera. 4 personas se atravesaron en la carretera para pararme. Me estaban pidiendo un ray. Imploraban que les diera un ray, porque no, pues nadie se quería parar a ayudarlos. Y como te comento, ya me había pasado, sufrió un robo de un vehículo también. Igual me pasó lo mismo, nadie me quiso ayudar, batallé bastante para poder salir del lugar donde estaba yo. Por no ser mala persona, por hacer un acto de buena fe, pues les dije que sí, que no había ningún problema. 12 personas abordaron la camioneta de Josué solo para llevarlas al poblado más cercano. De hecho, pues me paré porque venía yo pensando en varias cosas que me habían pasado. Venía yo de un cabo de año de mi papá, porque cumple un año de fallecido, y la tradición del pueblo pues es hacerle su misa y juntar a la familia para celebrar el cabo de año de mi papá. 2 horas después, en la carretera federal México-Puebla, los detuvo la policía. Voy yo manejando y pues nunca me prendieron torretas o luces o algo, no. Por su altavoz me dijeron que me orillara. Y yo me orillé, como yo sé que no tengo ningún problema ni nada. Se acerca el oficial y me pide mis documentos. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva pidieron a todas las personas que bajaran del vehículo. Les empezaron a preguntar que de dónde venían o de dónde eran. Y yo alcancé a escuchar que uno dijo que era de Guatemala. Ahí fue cuando yo supe que eran indocumentados. El artículo 159 de la Ley de Migración señala que es un delito transportar indocumentados. Josué fue detenido y trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla. La policía se aferró a que pues yo era un traficante de personas. Incluso al momento de mi detención, según ellos en sus declaraciones dicen que llegó migración ahí y nunca llegó. Nunca llegó, migración llegó ya hasta que nos remitieron al centro estatal de aquí de Puebla. Aunque este delito no ameritaba prisión preventiva, la juez de control decidió imponer esta medida porque en otros casos los imputados se han dado a la fuga. Además, en este caso, Josué no tiene domicilio en Puebla, donde se llevó a cabo el procedimiento penal. La defensa promovió un juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso y en contra de la prisión preventiva. El amparo les fue negado, pero el defensor público federal apeló la sentencia a través de un recurso de revisión. Únicamente se le concedió respecto de la medida cautelar, sin embargo,
fue necesario acotar todas las etapas de la investigación complementaria para que se propusieran actos de investigación y finalmente se solicitara el sobreseimiento al no existir demostrado o acreditado ese propósito de tráfico, un elemento subjetivo específico que exige el tipo penal en este caso en particular. Para demostrar que no estaba acreditado el delito, la defensa presentó el testimonio de los indocumentados, donde señalaron que el imputado solo les había dado un raite. Bastó simplemente con el personal de migración y con las entrevistas a los extranjeros indocumentados para demostrar que no se acreditaban ese elemento subjetivo específico consistente en el ánimo o el propósito de tráfico. La Fiscalía no pudo demostrar que efectivamente Josué tenía la intención de transportar a los extranjeros indocumentados con el propósito de obtener un lucro o con el fin de evadir la revisión migratoria. Este asunto fue resuelto bajo las nuevas reglas del sistema de justicia penal. Josué hizo valer su derecho a una defensa adecuada a través de los servicios de un defensor público federal. Este nuevo sistema permite que en este caso en particular no fue necesario llegar a la etapa de juicio oral, en virtud de que el asunto permitía que sin necesidad de instaurar todo ese juicio, se permitiera al imputado ese sobreseimiento que tiene efectos de una sentencia absolutoria sin necesidad de desahogar pruebas en cuanto a testimoniales o periciales que hubieran generado todo un juicio largo, ¿no? Con 2 audiencias prolongadas por lo menos. Al determinarse que el asunto fuera sobreseído, es decir, desechado, se puso fin al procedimiento con el efecto de que no se podrá volver a iniciar una nueva persecución contra Josué por ese mismo hecho. Pues de hecho uno sabe que no hizo nada malo, ¿no? A pesar de que sí fue bastante tiempo, pero pues, al recuperar mi libertad es otra oportunidad más de estar afuera o no sé, no tengo palabras para explicar. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En este caso, en un principio se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva. Vamos a ver qué otras medidas establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que como usted sabe, en el nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva siempre debe ser la última opción. El nuevo sistema de justicia penal establece que antes de ordenar la prisión preventiva, el juez de control puede optar por alguna de las 13 medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. A petición del Ministerio Público o de la víctima, se puede ordenar la presentación periódica del imputado ante el juez, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias o bien prohibirle al imputado salir del país o de cierta localidad. Otras medidas cautelares son el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la prohibición de acudir a ciertos lugares, de convivir o acercarse a determinadas personas. Se le puede ordenar que abandone su domicilio o suspenderlo temporalmente en el ejercicio de algún cargo cuando se trata de un servidor público. También se puede ordenar la colocación de localizadores electrónicos o el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que determine el juez de control. En todos los casos, la prisión preventiva siempre debe ser la última opción. En otros temas, se estima que con las reformas en materia de telecomunicaciones, los consumidores de estos servicios estaremos ahorrando unos 23,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque se eliminó, entre otros cobros, el servicio de larga distancia. En este contexto, es muy importante conocer nuestros derechos como usuarios de estos servicios y para hablar sobre este tema está con nosotros la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. Bienvenida. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Magistrada, pues antes de que entremos como al tema de los derechos y ya muy a fondo en el tema, me gustaría que nos explicara qué debemos entender por servicios de telecomunicaciones. Bueno, ese concepto a nivel internacional tiene varios significados, pero en nuestro país concretamente entendemos lo que tiene que ver con telefonía móvil y fija, internet de banda ancha, internet fijo e internet móvil y televisión restringida. Está excluido del concepto legal de telecomunicaciones la televisión abierta y la radio abierta.
pero también incluye todos los nuevos desarrollos tecnológicos, las aplicaciones y cualquier producto. Sí, claro, todos los productos que tengan que ver. Aunque ambas materias, tanto la radiodifusión como las telecomunicaciones, están reguladas en un mismo cuerpo legal, se distinguen para ciertos propósitos. Este cuerpo legal es la nueva ley en materia de telecomunicaciones, porque ha habido varias reformas, ¿no? Sí, claro, la reforma constitucional trajo consigo varios productos, entre otros la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es la que regula estos temas, pero además se conecta con otras leyes, por supuesto. Por ejemplo, la ley de Profeco pues tiene que ver con los derechos de los consumidores, y hay una cantidad de normas técnicas secundarias que tienen que ver con contenidos. En este sentido, magistrada, ¿cuáles son los derechos de los consumidores o de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones? ¿Hay un listado o es muy amplio? Bueno, hay un catálogo básico, pero claro, sí hay muchos. Desde el primero es tener información sobre todo lo que supone la contratación de un servicio. Estamos hablando del tipo de equipo, las tarifas, los planes, los proveedores, los precios, las garantías, los plazos. Pero además la libertad de elegir entre proveedores. Usted sabe que un producto de la reforma constitucional es justamente que haya más oferta en los servicios de telecomunicaciones, y eso se ve inmediatamente que hoy tenemos muchas opciones para los que quieren contratar el servicio. También, claro, algunos derechos básicos, como el derecho a la portabilidad, que es uno de los más importantes, que es la facultad de una persona de cambiar de proveedor cuando lo estime necesario, claro, con ciertas restricciones, podemos hablar de ellas un poquito más tarde. El derecho a la protección de datos personales, que es muy importante, que la información que usted tenga no sea compartida sin su consentimiento. El derecho a no recibir publicidad que no quiera. Los derechos que tienen que ver con los discapacitados, por ejemplo. Ahí en ese tema de los discapacitados, ¿qué implica? Implica que los concesionarios tendrán que desarrollar funcionalidades especiales para ellos. Por ejemplo, para que tengan acceso a cosas tan básicas como un número de emergencia o información en las páginas de las concesionarias, todos los productos que tengan que ver con que puedan gozar efectivamente de los servicios. Hay que recordar que los servicios de telecomunicaciones son servicios que la Constitución ha catalogado al nivel de derechos humanos, de manera que hoy es muy importante que todos los sectores de la población puedan tener acceso. ¿Y si se hace esto efectivo, magistrada? Se está trabajando en eso, por supuesto hay avances, se pretende que, esperemos que pronto, porque hay que tomar en cuenta que todos estos derechos suponen un desarrollo progresivo de tecnologías y además de inversiones y de la transformación. Usted sabe que los discapacitados no tienen gran inclusión en numerosos sectores y las telecomunicaciones no han sido la excepción, ¿no? Entonces, así como tenemos telecomunicaciones, por ejemplo, con contenidos para ciertos sectores de la población, vamos a pensar con contenidos indígenas, así tenemos contenidos y debemos tener funcionalidades para grupos con discapacidad. Bien, magistrada, todavía faltan algunos derechos más de los consumidores en este tema de los servicios de telecomunicaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos complete esa lista. Con todo gusto. Vamos a la pausa y regresamos con más. El REPEP es un registro público para evitar publicidad, coopera Profeco, y ahí si uno anota su número, se inscribe en el REPEP, 30 días después de la inscripción ya no debe usted recibir información por parte de proveedores de telecomunicaciones, de comercio y de turismo. En el tema de hoy, los derechos del consumidor, preparamos una pieza en la que abordamos el tema, como mencionaba usted en el bloque anterior, de qué sucede cuando nos llaman para ofrecernos servicios de telefonía, ¿no? Ya estamos en una y nos quieren convencer de pasarnos a otra. Estupendo. Vamos a ver la pieza y regresamos con más comentarios. Bueno. Sí, muy buenas tardes. Tengo el gusto con el señor José Manuel Saldaña. Sí, buenas tardes, dígame. Oiga, señor, ¿usted maneja alguna tarjeta de crédito? Sí, señor.
Pues mire, le estamos ofreciendo una tasa más baja que la que le da su banco. Únicamente tiene que confirmarme algunos de sus datos. Muchas gracias, pero en este momento no estoy interesado. ¿Por alguna razón especial? Pues no necesito otra tarjeta de crédito. Mire, déjeme nada más unos minutos explicarle los beneficios de esta tarjeta. Muchas gracias, señor, pero en este momento voy corriendo a una junta. Le agradezco mucho su llamada. Bueno, agradezco su tiempo. Yo me vuelvo a comunicar con usted más tarde. Hasta luego. ¿Hasta qué punto este tipo de llamadas invade nuestra privacidad y nuestro derecho a la protección de datos personales? Escuchemos la opinión de los especialistas. Vivimos cada vez más en un mundo vigilado. Como ciudadanos, nuestra información está circulando todo el tiempo acerca de las páginas que visitamos, lo que compramos a través de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, y toda esa información circula en mercados negros. Entonces, también la información que les damos a un banco, la información que les damos a cualquier empresa con la que entramos en relación nosotros, esa información es muy posible que entre en un mercado negro de datos. No hay restricción para que algunas bases de datos fluyan entre empresas o entre grupos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una cuenta en X banco, porque luego se enojan porque digo marcas, pero en X banco, y este banco pertenece a un grupo financiero, es decir, que tiene aseguradora, que tiene arrendadora, entonces se pueden comunicar estas bases de datos. Esto está previsto por la ley y no es ilegal. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el primer semestre de 2016 se registraron en México 23 millones de llamadas para la venta de seguros. Estas llamadas, realizadas por parte de 21 aseguradoras, solo reportaron la venta de 400,000 pólizas. En México, no existe una regulación específica para evitar este bombardeo de llamadas. Tiene que haber sanciones a las empresas que hagan uso de sus datos. Es decir, que si yo estoy recibiendo llamadas de un banco con el cual yo no tengo relación, ¿sí? Y si este banco está haciendo este tipo de prácticas, que haya sanciones fuertes frente a este banco. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue un cliente de un mercado negro de datos personales. Ahora, existe también otra posibilidad. Cuando nosotros contratamos algún producto financiero en general, sobre todo en el tema bancario, al final de tu contrato, muchos te preguntan si deseas o no recibir esta información. Ahí hacemos el llamado a la gente, pues para que si no gusta recibirlo, pues manifieste su voluntad en ese momento y tampoco va a recibir. Hay una violación a la privacidad, totalmente. Hay muchos contratos que, por ejemplo, si sacamos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, hay muchos contratos que firmamos y que no vamos a leer, ¿no?, de manera extensiva, y en la cual al firmar podemos estar autorizando a que nos llamen para hacer ese tipo de publicidad. Para evitar este tipo de llamadas, la Conducef cuenta con el registro público de usuarios que no deseen información publicitaria de productos y servicios financieros, el REUS. Es un registro en el cual las instituciones financieras en general, no solamente los bancos, están obligadas a consultar, y en este registro tú te incluyes o nos llamas por teléfono si quieres aparecer en este registro para no ser molestado con publicidad. A este registro lo llamamos REUS, registro de usuarios, y pues cuando una persona está recibiendo llamadas para que le ofrezcan productos financieros, pues se puede registrar, y si está registrado y aún la sigue recibiendo, pues evidentemente va a presentar una queja con nosotros y nosotros emitimos una sanción a la institución que lo esté haciendo. También se trabaja en una nueva normativa a través de la cual las instituciones financieras estarán obligadas a brindar una clave a los usuarios para cancelar en los primeros 5 días el servicio contratado vía telefónica. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está este caso. Magistrada, ¿qué vías legales tenemos nosotros los usuarios o de qué manera podemos hacer valer nuestros derechos
en lo que toca con la protección de los datos personales, ¿no? Que no se compartan estas listas. ¿Cómo es que una compañía puede pasarle los datos y nos llama, ¿no? ¿Quién les revela esos datos? Bueno, en realidad es un problema que estamos viviendo y para eso se han realizado varias estrategias. Primero hay que decir que es derecho de todos nosotros aceptar o no que nos envíen o que nos llamen por teléfono para darnos publicidad. Con motivo de la reforma constitucional y las nuevas ofertas, pues fue muy común que los nuevos concesionarios o los que tenían mayores capacidades de competencia nos llamaran para invitarnos a cambiar, y eso sí ha generado molestia. Sin embargo, se han creado algunos mecanismos, por ejemplo, el REPEP. El REPEP es un registro público para evitar publicidad, que opera Profeco, y ahí si uno anota su número, se inscribe en el REPEP, 30 días después de la inscripción, ya no debe usted recibir información por parte de proveedores de telecomunicaciones, de comercio y de turismo. Entonces eso es en la Procuraduría Federal del Consumidor. Sí, abren la página y ahí encuentran la REPEP. Por otro lado, se pueden presentar quejas. Uno de los derechos de los que no hablamos es justamente el derecho a presentar quejas. Quejas para, por ejemplo, que se corrijan, que se dejen de realizar algunas prácticas indebidas, como puede ser esta, o en aquellos supuestos en que nuestra información ha sido entregada sin nuestro consentimiento, o cuando tenemos fallas en el servicio y entonces tenemos derecho a una bonificación o una compensación por esa falla. Y estas quejas se pueden presentar indistintamente en el IFT o en el Profeco. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una página que se llama Soy Usuario. Incluso hay Twitter y Facebook y las redes sociales ahora, para que se pueda usted ahí presentar su queja. Tiene la ventaja de que estos procedimientos son relativamente informales, en el sentido de que no le piden tanta formalidad para llevarlos a cabo. Justo eso le iba a comentar, como no es un asunto ya como judicial, ni mucho menos. Se llama preconciliación. Ellos, el mecanismo es, le mandan al proveedor del servicio una comunicación donde está la queja, y el proveedor informa, y según las estadísticas, en el último trimestre del año pasado se han recibido más de 3,000 quejas, y de estas o sea que la gente sí se queja. Sí, claro, las personas se deben quejar, y más o menos 300, un poco más, se fueron a Profeco porque no resultó el mecanismo, de manera que puede tener un buen resultado, es una manera muy ágil. Y luego Profeco tiene un mecanismo que se llama ConciliaNet, que igual es una gran ventaja, porque antes para ir a Profeco había que ir, presentar la queja y luego ir a las juntas, y uno no iba. Mucha pérdida de tiempo. No iba a las audiencias porque no faltaba su trabajo, no tenía otras ocupaciones, en fin. Y ahora es todo por línea, y la mayor, digamos que los proveedores más importantes están en el programa de ConciliaNet. Entonces también es una buena opción, muy buena opción. Magistrada, ¿qué sucede en los casos, como mencionaba hace un rato, de que ya tenemos esta posibilidad de cambiarnos de línea y sin embargo las cifras que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones señalan que la mayoría de los usuarios de telefonía móvil llevan 3 o 4 años de fijo con sus telefonías? ¿Qué es lo que sucede? Estamos pidiendo esta posibilidad y sin embargo la gente no la está usando mucho. Bueno, Vero, ¿y no ha comentado usted que algunos que han salido han regresado a sus compañías originales, que es otro fenómeno que se ha advertido? ¿Qué es lo que pasa? Primero, desde el punto de vista del comportamiento de los consumidores y de los usuarios, hay una conducta de apego a lo que tiene y una resistencia a perder. La pérdida de lo que tiene usted adquirido en esa compañía, ¿no? Y usted sabe que algunas compañías ofrecen ciertos privilegios por la antigüedad que ha tenido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como parte del ahorro del que se habló en algún momento obedece a que hay mejores precios y nuevos planes, las personas que ya tienen años, que ya, por ejemplo, pagaron su equipo y ya están en condiciones de cambiar la modalidad de la operación y el contrato y el plazo, encuentran buenas posibilidades, y siempre un poco la desconfianza de irte a otra compañía que ignora si tendrá la capacidad y la seriedad con la que ha funcionado la que tienes, cualquiera que sea el nivel de calidad que tenga, ¿no? Entonces sí se produce eso, no obstante que la portabilidad está garantizada en 24 horas hábiles, que es un plazo muy breve, sin mayor dificultad, donde cualquier persona puede hacer el cambio de número, siempre y cuando, por supuesto, que no tenga un contrato de plazo forzoso que no haya vencido. Que es el que tiene que ver con el pago del equipo, claro, ¿no? por supuesto, ese es el asunto, que si yo compro un equipo, lo tengo que pagar, y hasta que pague, ya sea porque venza el plazo y lo haya yo amortizado, sea porque yo haga un pago en ese momento para la diferencia, ¿no? Y en su caso también hay cláusulas, digamos, de sanción porque te vas anticipadamente en el contrato. Pero ya liberado tienen otro derecho, que es el derecho al desbloqueo de los equipos,
y con estos dos elementos, la portabilidad y el desbloqueo, pues puede usted cambiar de compañía sin problema. ¿Qué otros derechos nos hace falta mencionar? Bueno, desde luego está el derecho, por ejemplo, a la garantía de los equipos, el derecho a que no te hagan cobros excesivos, el derecho a tener números de emergencia, el derecho a tener información precisa sobre temas que te preocupan, el roaming, por supuesto, que es usuario visitante. La ley establece un catálogo muy amplio y además tienes todos los derechos de cualquier consumidor, que es más importante, ¿no? Los que siempre hemos reconocido. El derecho a que no te traten de manera discriminatoria, a que cumplan con la calidad que te están ofreciendo. Creo que además de todos esos, más importante que los derechos, que son muchos, Vero, más bien son los riesgos que corremos porque no leemos las cláusulas de los servicios que contratamos. Por ejemplo, la publicidad, a veces nos llega porque nosotros al bajar una aplicación, por ejemplo, o al contratar, claro, viene implícita la cláusula de que... Y como la mayoría no leemos todo, sino nada más, dale a aceptar. Exacto, ¿no? Sí. Estos asuntos, magistrada, como nos estoy explicando, se resuelven de manera a través de estas quejas y de manera en línea y de manera directa entre el usuario y las empresas que les prestan el servicio. Si acaso es intermediario el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Profeco, según la Pero vamos a hacer una pausa y le quiero preguntar al regresar si estos casos pueden llegar a judicializarse, si llegan a los tribunales en donde usted está adscrita. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos también con la opinión ciudadana. Así que no se vaya, regresamos con más. El recurso de inconformidad procede contra resoluciones que dan por cumplida la ejecutoria del juicio de amparo. También procede contra resoluciones que reconocen la imposibilidad material o jurídica para cumplir la sentencia de amparo. Otros casos en los que procede interponer un recurso de inconformidad son cuando se declara sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, o cuando se declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El recurso de inconformidad puede interponerlo el quejoso, un tercero interesado o la persona extraña a juicio. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos relacionados con la libertad, deportación, extradición o desaparición forzada, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier momento. Los infocomerciales, que en realidad parecía que era información cuando en realidad era publicidad seguida de engañosa, como dice, porque no se especifica. Los medicamentos milagros, ¿recuerdas los problemas? Bueno, esos son temas que trajo y que tienen que ver. Llegaron a los tribunales, ¿no? Sí, hemos tenido algunos casos muy interesantes de publicidad engañosa. Estamos hablando de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y nos quedamos pendiente de cómo llegan estos asuntos o si es que llegan a los tribunales federales. Bueno, pueden llegar cuando se sancionan a las empresas por el incumplimiento de sus obligaciones. Las autoridades, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace acciones de supervisión y monitoreo permanente y entonces visita a las empresas y verifica si está respetando, si está dando la información, si en su página están todos los datos, si le permite efectivamente a los clientes cambiar de empresa, si no le sigue cobrando a pesar de que ya no están con ellos, de manera que ellos hacen esas verificaciones y si encuentran incumplimientos los sancionan. Esas sanciones llegan a los tribunales especializados en telecomunicaciones. ¿Y esas sanciones son importantes económicamente? Son importantes, son altas. La materia de las telecomunicaciones tiene multas muy elevadas, sobre todo si toma usted en cuenta que las empresas son empresas con mucho dinero y muchos activos. Y hablábamos de la cantidad de usuarios, ¿no? Millones. Sí, tenemos millones de líneas, millones de usuarios. Por ejemplo, teléfonos móviles, 90 de cada 100 personas tiene un teléfono móvil. Pues imagínese la cantidad de líneas que existen en el país. Y entonces, esos asuntos sí llegan con nosotros. Pero, por otro lado, la Profeco, por ejemplo, ha ejercido algunas acciones colectivas contra algunas empresas de telecomunicaciones. Hay 2 o 3 ya registradas, alguna de ellas ya con condena.
en donde se ha iniciado esa acción porque ha habido un incumplimiento masivo. Hace algunos años, por ejemplo, una empresa realizó cobros indebidos y cuando las personas querían cancelar el contrato no les daba la posibilidad de hacerlo y entonces inició una acción colectiva y obtuvo una condena. Algunos de ellos todavía no están firmes. Otra fue por fallas en el servicio y una más está procesando también por incumplimiento. ¿Llevan mucho tiempo este tipo de juicios? Las acciones colectivas sí son procedimientos muy largos porque tiene que pasar por varias fases para certificar que la queja se está haciendo de manera colectiva y también plazos para que la gente se incorpore voluntariamente a esas reclamaciones. El sistema mexicano tiene un mecanismo a través del cual las personas que quieren reclamar daños, si lo quieren hacer en vía colectiva, se tienen que reunir, digamos, y comparecer a ese procedimiento para que al momento de dictarse sentencia ellos puedan ser beneficiados con el pago de los daños y perjuicios. Como usted podrá imaginar, las personas que tenemos cargos indebidos no vamos a invertir generalmente en un abogado para ir a un litigio civil contra una empresa. Y que va a tomar años aparte. Seguramente vamos a Profeco o vamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, hacemos la denuncia y lo que queremos es que la sancionen y eventualmente llegue a una conciliación con el usuario para que le bonifique o le compense la falla o el incumplimiento. Magistrada, en esta ley que hablamos, la nueva ley en materia de telecomunicaciones, también se habla de los derechos de las audiencias, de este derecho que tenemos de recibir programas de calidad, que se haga esta diferencia entre las noticias y la opinión editorial. ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, ese es todo un tema. Se conecta un poco con el asunto de la telefonía, por ejemplo, o de las tabletas que hoy están siendo utilizados como aparatos para bajar contenidos audiovisuales que antes solamente veíamos en tele. Entonces comenzaremos por decir que los derechos de las audiencias tradicionalmente han sido para los que veían televisión abierta o radio abierta. Más tarde se ha considerado para la televisión de paga, que le llamamos televisión restringida, sea por cable o sea satelital. Pero hoy ya se puede hablar también de los derechos de los que ven esos contenidos a través de dispositivos como el teléfono o como las tabletas. Entonces ya estamos hablando de cualquiera de nosotros que ve contenidos. Y los derechos de las audiencias hoy están en el tema de moda, digamos, porque usted sabe, hay una reforma que se está proponiendo a la ley para contrarrestar, digamos, un acuerdo general que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene que ver con esta obligación de distinguir lo que es, por ejemplo, opinión editorial con lo que es noticia, ¿no? Puramente. Pero la reforma trajo numerosos avances en materia de las audiencias, por ejemplo, publicidad engañosa, que es un tema muy importante, ¿no? Que no te den una información que te haga caer en engaño o que te represente de manera equivocada una realidad determinada. Por ejemplo, los infocomerciales, que en realidad parecía que era información cuando en realidad era publicidad seguida y engañosa, como dice, porque no se especifica. Los medicamentos milagros, ¿recuerdas los problemas? Bueno, esos son temas que trajo y que tienen que ver. Llegaron a los tribunales, ¿no? Sí, hemos tenido algunos casos muy interesantes de publicidad engañosa, muy célebres. Pero también los derechos de las audiencias significan, y esto es muy importante, los contenidos dirigidos a la infancia, ¿no? Los horarios de televisión o la clasificación de contenidos para su transmisión en cine o en televisión. Tiene que ver con el defensor de las audiencias, la posibilidad de que... un tema, pero aún no está, ya está en la ley, pero todavía no existe. La obligación de las empresas de crear esta figura, sí, y de autorregularse y de crear códigos de ética para que ellos puedan actuar. Ya existe en la ley, pero está sujeta a ciertos plazos y solamente algunas cuantas organizaciones tiene defensor de las audiencias. Magistrada, dentro del programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina, en este caso, sobre los derechos que tenemos como usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con las conclusiones de la entrevista. Por supuesto, gracias. Yo estoy a gusto con mi compañía, o sea, no tengo ningún problema. O sea, no, de internet, línea, todo, estoy a gusto, no tengo ningún problema. Todas las compañías de alguna manera te dicen cómo está el plan y ya cuando lo contratas de alguna manera ya no es igual a como ellos te lo llegan a plantear. Los gigas de navegación, antes me daban más y ahora me quitaron. No, a veces siento que no me los dan completos y siento que no me alcanzan y antes me alcanzaban más.
Siento que ha mejorado muchísimo, especialmente el tema de internet. Te cobraban muchísimo dinero por muy pocos minutos y muy poco internet. Siento que las nuevas compañías que entraron y todo lo que se ha hecho, la verdad se ha mejorado muchísimo el servicio. Estoy perfectamente bien. O sea, tengo muchos años con ella, muchos años. Y no, la verdad no quiero ni siquiera cambiarme ni pensar en otra porque estoy muy bien, me ha ido muy bien. No es justo porque primero te dicen que te dan tantos días y como al mes o a los 2 meses te bajan la tarifa. Y pues ya he tenido varios problemas con ellos porque primero te dicen 30 días o 31 y luego ya salen con que 21 días o 23 y te roban obviamente pues dinero, ¿no? Y te engañan. Al inicio yo entré con un plan, te puede decir que entras un plan, pero precisamente luego no te describen bien cuál es la categoría que tienes en el plan y tú absorbes más, a veces más crédito, te consume más el plan y luego ya estás pagando pues montos más altos. Se han mejorado, pero realmente llamadas internacionales es muy raro que uno haga, bueno, por ejemplo yo, nacional pues ya básicamente es gratis. Y lo que están cobrando, yo creo que es lo que puede subir o bajar el precio, son los megas. Pues no sé mucho de celulares, pero pues como ahorita con el paquete que están otorgando, pues yo siento que es más económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque haces más llamadas y mensajes ilimitados. Pues como le digo, pues no sé bien si será justo o no será justo. Yo me cambié y yo hablé para que me lo fueran a poner y no me lo fueron a poner y ahorita estoy pagando sin tenerlo. Y resulta de que ahorita fui y me dijeron que porque la cobertura no alcanza hasta donde yo estoy y siento que a donde yo vivo la persona que está viviendo al lado mío lo tiene porque a mí no me lo han puesto y ahorita me están cobrando y eso es lo que sí ya ahorita sí ya no me gustó. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda lo más importante en este y en todos nuestros derechos es que realmente los conozcamos, que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos, sino cómo los vamos a ejercer, ¿no? Sí, pero la verdad es que hay datos reveladores de que no estamos informados sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones. Una encuesta de usuarios del año pasado demuestra que más de la mitad de los usuarios no sabe qué sucede, por ejemplo, cuando su saldo se agota, o tampoco sabe, y aquí me incluyo yo en la encuesta, cuántos datos tiene contratados, ¿no? Para efectos de datos. Sí, claro. Entonces, ciertamente no estamos acostumbrados a informarnos adecuadamente. Y eso del consumo de datos viene en el contrato y en la aplicación de teléfono debe venir, ¿no? No, y además cuando usted contrata es lo primero que pregunta o le tienen que decir, son tantas llamadas, tantos mensajes, tanto de internet. Pero ahí no está obligada la empresa como a decirle, ¿tiene esto? Sí lo dice en el papel, pero pues el usuario es el que tiene que leer y tiene que firmar, ¿no? Y leer lo que firma, evidentemente, ¿no? ¿En qué otros aspectos nota usted en la experiencia que tiene en esta materia que nos hace falta conocer? La alfabetización digital implica por reconocer que algunos son nativos digitales y otros no, ¿no? Para comenzar, la generación que nace en los 90 son nativos digitales para acá y nosotros los que estamos en décadas anteriores nos cuesta mucho trabajo. Entonces, de entrada, el primer problema es un tema cultural. No estamos acostumbrados ni a contratar ni a manejar esta clase de dispositivos. También tiene que ver con que las habilidades en el manejo de las páginas, de la información, de las aplicaciones, hay que desarrollar las habilidades en la población. La reforma constitucional tiene el programa que pretende justamente trabajar en la alfabetización digital de todo el país y en el uso de internet con otros fines que no son de mero esparcimiento. Las encuestas revelan que se usa el teléfono, por ejemplo, para jugar o para mandar mensajes o para redes sociales, pero no se usa, por ejemplo, para acceder a páginas de gobierno, para mantener temas de transparencia, para educar, cuando en otros países el internet se usa con muchos propósitos de formación y educación, ¿no? Por ejemplo, salud es un tema importantísimo. Por un lado, y por otro lado, también tenemos que aprender esta cultura que nos permita prevenir peligros, porque usted sabe, desde recibir contenidos no deseados, contenidos que son incluso peligrosos porque se prestan a actividades criminales, por supuesto, acoso y el tema de imagen. Entonces, yo creo que nuestra tarea fundamental es primero difundir un poco la cultura de la seguridad en el ciberespacio, que nos hagamos cargo de nuestros derechos y de nuestras obligaciones como usuarios, y hay mucha información, es muy fácil acceder a ella,
y aprendamos a exigir lo que nos corresponda cuando hay además formas de hacerlo de una manera sencilla y clara. Me parece que esa es la tarea que tenemos pendiente en materia de telecomunicaciones. Y, por otro lado, los derechos de las audiencias es un tema crucial. La opinión pública se forma hoy, sigue formándose a través de los medios de radiodifusión. Usted sabe, las estadísticas también revelan que más de la mitad de la población de México solo tiene canales abiertos. Y si usted imagina que los niños ven programas que transmiten a las 8 de la noche con contenidos que son abiertamente inapropiados, la hora de más audiencia es 9:30, Vero. Y están los niños. Y ahí estamos viendo contenidos pues altamente violentos, ¿no? Entre otros contenidos. También son derechos de las audiencias exigir que no se permita la exhibición de esos contenidos. Magistrada, tocando al tema jurisdiccional, porque nos explicaba usted, bueno, en cuanto a los retos de esto de aprender los derechos como sociedad y como Estado, pues ahí está, más información, más difusión. Pero en lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional, ¿cuáles son los retos para ustedes, los impartidores de justicia, en materia de telecomunicaciones? Bueno, son muchos, porque los problemas jurídicos van con el desarrollo de las tecnologías. Entonces, el uso de nuevas tecnologías ha desbordado las experiencias que teníamos como tribunales para enfrentar estos nuevos problemas. Y además, los abogados tenemos que capacitarnos también en temas tecnológicos, porque si no, no comprendemos cómo la tecnología al servicio de otros propósitos funciona, ¿no? Entonces, para el Poder Judicial ha sido un reto en el que hemos trabajado pues desde la fundación de los tribunales especializados. ¿Ya cuántos años llevan? 4, casi 4. Ajá. Pero el tema es que necesitamos también abogados que se dediquen a estos asuntos, porque usted sabe, la justicia siempre es reactiva. Siempre hace falta que alguien lleve un asunto a los tribunales para que los tribunales puedan irse pronunciando. Entonces sí necesitamos más abogados dedicados a estos temas. Todavía en las universidades no se estudia el derecho a las telecomunicaciones. Solamente ser una materia, ¿no?, especializada. Sí, empieza a entrar en algunas universidades, sobre todo en posgrados, pero digamos que es un tema básico, porque hoy las telecomunicaciones son muchísimo más que hacer una llamada telefónica. Usted sabe, el teléfono se ha vuelto un acompañante de las personas en su vida cotidiana y además al punto que incluso la depresión entre gente joven está asociada justamente a que el teléfono se ha vuelto el mecanismo para que ellos se vean por los demás, ¿no? Entonces siempre el like que te dan los otros, el estar en redes, el que la gente se dé cuenta que existes, depende del celular. No es un tema menor, se ha vuelto un tema crucial y me parece que los abogados tendrían que tener al menos un conocimiento básico de estos temas. Y en materia de capacitación, insisto, en el trabajo de los juzgadores, ¿qué papel juega el Consejo para capacitarlos, actualizarlos sobre todo en sus conocimientos? Nos ha capacitado muchísimo, Vero. Todo el tiempo desde que empezamos a los tribunales especializados hemos tenido capacitación en estos temas, no solamente por parte de expertos nacionales y no solos. También el Instituto de la Judicatura ha trabajado fuertemente y con alguna alianza a instituciones académicas que van de las más progresistas del país, digamos, trabajando estos temas y además en compañía de las barras y organizaciones de abogados que empiezan a ver la importancia del tema. Y también a nivel internacional hemos tenido mucha capacitación. Yo insistiría ahora en que el tema es que esta capacitación nos permita trabajar lo que la sociedad nos traiga. Y entiendo que mucho tiene que ver con el trabajo pro bono de los abogados, porque los grupos que más sufren el impacto de estos contenidos son grupos que a veces no tienen capacidad económica para pagar los despachos que se dedican al tema. Es decir, como patrocinar a los grupos vulnerables o a las personas que... Por supuesto, eso es lo que nos hace falta, que haya más personas interesadas. Esto tiene que ver íntimamente con los derechos humanos. Como las clínicas de derechos, ¿no? Sí, las clínicas universitarias de derechos y muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de usuarios y de consumidores. El tema de consumidores es algo que nos impacta directamente en nuestra economía personal y familiar. No podemos pasarlo por alto. Bien, pues magistrada Adriana Campuzano, como siempre es un placer tenerla en el programa y para hablar de estos temas que parecerían muy técnicos, muy especializados, pero que están directamente relacionados con el día a día, como usted dice, con el uso del celular, cuando encendemos el televisor, ¿no? Sí, estamos todos los días en contacto con la tecnología. Muchas gracias por haber estado en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Bien, y usted no se vaya, todavía tenemos más información. Regresamos.
Vamos ahora con los números. ¿Sabe usted cuántos asuntos ingresan en tribunales y juzgados federales tan solo en un mes? Veamos. Al inicio del mes de febrero de 2017, los tribunales unitarios de circuito tenían 1.169 juicios de amparo indirectos pendientes de resolver. En ese mes, ingresaron 363 expedientes similares, lo que representó una carga de trabajo de 1.532 asuntos. De ellos, fueron resueltos 406 juicios de amparo indirectos. Al iniciar el mes de febrero, los tribunales unitarios de circuito tenían 4.622 apelaciones. A ellas se sumaron 1.868 para hacer un total de 6.490. En ese periodo, los tribunales unitarios de circuito resolvieron 2.229 apelaciones. Echemos un vistazo al programa de actualización en el sistema penal acusatorio impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. En las aulas de la Escuela Judicial están reunidos magistrados y jueces federales especializados en materia penal. Participan en el programa de actualización en el sistema penal acusatorio. 5 días de intercambio de experiencias, actualización de conocimientos y desarrollo de habilidades. Estamos implementando o se ha implementado ya un nuevo sistema de justicia penal, acusatoria adversarial, que en el año 2008 lo veíamos lejano y pensábamos que inclusive quizá no llegara a cristalizarse como era la pretensión. Bueno, ya se cristalizó, ya está en marcha, ya está en curso, y el tema específico, los temas que estamos abordando pues son claros al evidenciar la problemática entre cada una de las etapas de este procedimiento. Son grupos de 40 a 50 impartidores de justicia. La Escuela Judicial dará esta instrucción a todos los juzgadores de amparo en materia penal. Conocerán a detalle el funcionamiento de los centros de justicia penal federal y analizarán la problemática que se está presentando en cada estado del país. Por supuesto que es más que importante este tipo de reuniones, este tipo de capacitaciones, y sí, todavía más esta expresión, nos sacan de nuestra actividad jurisdiccional y nos hacen que nos concentremos exclusivamente en esto. Y bueno, escuchamos ideas de grandes juristas, del doctor Miguel Ángel Aguilar, el magistrado Humberto Venancio Pineda, don Héctor Lara, y por supuesto que aprendemos, claro que sí. En esta ocasión, 14 profesores impartieron la capacitación. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.